Gracias Marcos y Adriana por el tema que han preparado para hoy. Por supuesto que estaremos atentos a la palabra de Dios y a recibir la instrucción de Dios para nuestras vidas, a cargo de ustedes. Así que quedamos atentos a habilitar el micrófono y ya pueden empezar con la enseñanza. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, hermanos. Hoy traemos la palabra de Dios. Hay una enseñanza, espero que le ayude para poder implementarlo en su vida. Ella es mi esposa Adriana, creo que algunos la conocen, yo soy Marcos. Así que el tema que trajimos hoy dice que es Dios es nuestro ayudador. Así que esa es la palabra que hoy tenemos para compartir con ustedes. Y vamos a leer en la palabra de Dios, donde dice en Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. Sí. Y lo va a leer Adriana. Bueno, dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Bueno, vemos en este pasaje a Jesús que se detiene en el camino para atender a este ciego Bartimeo. A pesar de que el Señor ya sabía y lo había anunciado cuál era su destino, y el destino de él era morir en la cruz. Él pasaba y iba para ese destino, ¿no? Para morir en la cruz, pero antes pasaba por este camino, por Jericó, y se encontró con este ciego Bartimeo. Pero sin embargo vemos que el Señor no dejaba de ayudar al necesitado, ¿no? Ese es un claro ejemplo de lo que dice la palabra de Dios, que Jesús vino a este mundo para servir y no ser servido. Vemos que en esta historia nos demuestra de que Dios no está tan lejos de nosotros como muchas veces creemos. Porque muchas veces pensamos que, o parecería que Él sí está lejos nuestro cuando tenemos muchas situaciones, ¿no? Muchas tribulaciones de nuestra vida, muchas angustias, pero yo siempre digo que el primer paso lo tiene que dar uno, que por más que nosotros estemos pasando por situaciones adversas, nosotros siempre tenemos que tener presente que Dios está ahí con nosotros. Por eso la pregunta que yo les hago y me hago a mí también es: ¿qué nos sucede cuando estamos en graves problemas, ¿no? Que parece que todo el mundo se nos viene abajo. ¿Qué pensamos en ese momento? Si pensamos si Dios está con nosotros, Dios no está con nosotros. Lo importante es saber es cuando tenemos un gran problema, tenemos que saber que Dios no está lejos, Él está cerca nuestro. Y Adriana ahora va a compartir el Salmo del capítulo 46, el versículo 1 al 3. Sí. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Amén. Bueno, nosotros también pudimos sacar 6 puntos en los cuales vamos a explicarlos, ¿no? Los puntos que sacamos son 6. El primer punto es estar donde habita la familia de Dios. El segundo punto es poner los ojos en Dios. El tercer punto es ser capaz de dejar todo por seguir a Jesús. El cuarto punto es escuchar la palabra de Dios. Quinto punto es orar. Y el sexto punto es conservar la identidad de Dios. Vamos a desarrollar cada punto. El primer punto que decía estar donde habita la familia de Dios. Y vamos a leer Marcos 10, 46, que dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bueno, podemos ver en este pasaje que Bartimeo estaba en el momento justo y en el lugar exacto. Y ese lugar exacto es donde está o donde habita la familia de Dios. ¿Y cuál es la familia esa de Dios? La familia de Dios somos todos nosotros, todos los creyentes. Y es estar juntos en la familia espiritual. Es uno mismo sentir y es unánime, ¿no? Todos juntos. Cuando estamos juntos, muchas veces, y me ha pasado, que cuando estamos todos juntos con la familia de Dios, el ánimo mi ánimo cambia. Como que siento que tengo más fuerza, como que a veces en las dificultades, cuando vos sabes que tenés el apoyo de algún hermano ora o le pedís oración en esos problemas que uno tiene, estás más tranquilo porque sabés que tenés al hermano o a este familiar de la fe orando por lo que vos necesitás. Entonces, estamos acompañados y apoyados, que no estamos solos. Y eso es bueno. Y bueno, entonces uno sabe que son muchos hermanos que están intercediendo por uno mismo, por esta situación que uno está pasando. Y es lindo estar acompañado y ser apoyado por esta familia de la fe. También vamos a leer en Salmo 134 y 133. Dice: mirad, bendecid a Yahweh, vosotros todos los siervos de Yahweh, los que en la casa de Yahweh estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Yahweh. Desde Sión te bendiga Yahweh, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición. Bueno, ¿no? ¿Y cuál es ese santuario? Ese es la familia de Dios. Otra de las preguntas que nos podemos hacer es: ¿dónde está tu hogar? ¿No? ¿Dónde está mi hogar? ¿Dónde está el hogar de cada uno de ustedes? Es importante tener en cuenta, porque ahí vamos a recibir esa ayuda del Señor. A veces el hogar de uno está basado en el trabajo, y todo el tiempo con el trabajo, y eso ocupa el lugar de Dios. O a veces tenemos un amigo que todo el tiempo ajeno a las cosas de Dios, que nos traen distracciones, nos distraen, nos llevan por otro lado, y entonces no podemos recibir esa ayuda de Dios porque lo dejamos de lado. Dios no es la primera prioridad en nuestras vidas.
a veces mirando la televisión o mirando un partido de fútbol, que me ha pasado, que como me gusta tanto el fútbol, a mí me ha pasado que yo siempre que tenía que hacer algo para el Señor, prefería ver el partido antes que estudiar la palabra o que llevar una palabra a algún familiar que lo necesitaba o a algún hermano. Y hoy, gracias a Dios, puedo decir que estoy cambiando todas esas cosas. Ya no es tanto la televisión o el partido, sino enfocarme, En las cosa que cosas de cuesta, Dios. pero en las cosas de Dios enfocarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer para poder tener esa ayuda que Dios quiere para nuestras vidas. Ujú. Y ahora vamos a leer en Hechos 4:23. Dice, y puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Bueno, en este pasaje vemos que Pedro y Juan, después de que ellos fueron encarcelados o fueron detenidos toda una noche, al otro día cuando fueron liberados, ellos lo primero que hicieron fue ir enseguida a donde estaban los creyentes, a donde estaba esa familia de la fe. Eso es lo que nos explica este versículo, de estar unánimes y estar todos en un mismo sentir, y lo primero que uno tiene que hacer es buscar de esta familia de Dios, la familia de la fe. En Jueces 18:7 también podemos leer que dice: Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Bueno, acá vemos en la palabra de Dios que dice que los hombres de Lais estaban seguros, estaban confiados, ellos no hacían nada, nadie los molestaba, no estaban bajo ninguna autoridad, ellos eran sus propios reyes, digamos, estaban solos, no tenían relación con nadie, ellos preferían ser un grupito, estar ellos aislados de todo y ser ellos nada más. Y lo que narra la Biblia es que llegaron los hijos de Dan y mataron a todos. Mataron a todos, quemaron sus ciudades y todo porque ellos estaban aislados de todo. No hubo quien los defendiera. Y cuando vino todo este pueblo de Dan, destruyó todo lo que había en la ciudad de Lais. Pero por eso nosotros no debemos estar alejados de la familia de Dios. Tenemos que estar siempre unánime, porque nos pasa que si en algún momento llegamos a estar lejos de la familia de Dios, nos llegamos a aislar por alguna situación, circunstancia, tener en cuenta que el enemigo, cuando nos ataca, nos va a querer hacer daño, y nos va a hacer daño, y nos va a querer destruir, porque el diablo vino para eso. En Juan 10:10 dice: el ladrón viene sino a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Por eso, si tenemos algunas circunstancias, pasamos por alguna tribulación, algo feo en nuestras vidas, es no alejarnos de la familia de Dios, es tener el apoyo de nuestros hermanos. Es bueno tener el apoyo siempre de nuestros hermanos, y cada vez que tengamos un problema, hablarlos con ellos, para que no nos pase que el enemigo nos quiera devorar, porque después el enemigo es muy astuto y nos puede hacer cambiar de rumbo. Amén. El segundo punto era poner los ojos en Dios. Y vamos a volver a leer el versículo 10 de Marcos 47 al 49. Sí. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno,
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Bueno, acá vemos en esta parte del pasaje de Marcos, lo vemos a Bartimeo, ¿no? Que buscó a Jesús, a pesar de que muchos le decían que se calle, que no hablara, que no gritara, porque había gente que le molestaba. Pero él, sin embargo, no dudó y siguió insistiendo, siguió llamando a Jesús, porque él quería tener ese encuentro con Jesús. Él quería hacer que Jesús haga un milagro en su vida. Y así también con nosotros. A veces hay personas que ponen ese obstáculo para que nosotros no lleguemos al Señor. Nos hacen sentir que no somos dignos de estar delante de la presencia de Dios. Y tenemos que tener cuidado con esas personas, de alejarnos, porque Dios quiere que nosotros estemos adelante de Él, buscando de Él. Dios siempre nos va a querer al lado a cada uno de nosotros. En Salmos 60:11 Dice: Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Bueno, yo cuando leía esto, que dice que vana es la ayuda de los hombres, bueno, yo lo primero que sentí es compartirles mis testimonios, porque, bueno, yo más o menos 2010 al 2012, fueron un par de años que yo deseaba ser mamá, como toda mujer que desea ser mamá. Y bueno, los médicos me habían diagnosticado que yo no podía tener hijos, que para poder lograrlo tenía que hacer tratamientos de fertilidad, que algunos no funcionaron. Y bueno, uno de los últimos tratamientos que yo me hice fue un tratamiento de alta complejidad. Estuve en buenas manos, no sé si conocen el Hospital Italiano. Bueno, me hice el tratamiento y porque ese fue el lugar donde yo busqué ayuda para lograr lo que yo quería y deseaba, que era ser mamá. Y bueno, el tratamiento me hizo mal, me produjo una hiperestimulación ovárica y eso causó que se me llenen de líquidos los órganos, los pulmones, y bueno, estuve lamentablemente 4 días en terapia y estuve muy mal. Estuve al borde de la muerte y gracias a Dios, bueno, fui saliendo de ese cuadro lentamente, porque o me iba para el otro lado, o iba saliendo, que estuve con oxígeno, taquicardia, la estuve luchando y gracias a Dios salí adelante, pero bueno, después quedé tuve que hacer tratamiento psiquiátrico y había decidido que no iba a hacer ningún tratamiento más y que directamente no quería tener más, no quería buscar, no quería ser mamá directamente. Bueno, y pasaron los meses en ese año 2012 y me invitaron a una campaña de evangelística que me acuerdo se llamaba Impacto del Cielo. Y bueno, uno a veces es como que se tiene que dar la cabeza contra la pared, como quien dice, para
en última instancia recurrir a Dios, que fue lo que me pasó a mí. Y bueno, me gustó, recibí oración, empecé a estudiar la palabra de Dios, a congregarme, y a los 2 meses de haber empezado a estar en el camino de Dios, en las cosas de Dios, yo me entero que estoy embarazada. Así que, bueno, ese es mi milagro que yo recibí de Dios. Y muchos me han dicho, no, pero vos por ahí estabas nerviosa o estabas mal. Pero lo bueno de todo esto es que yo tengo todos mis estudios médicos, yo tengo pruebas de lo que yo tenía, cómo yo estaba, no estaba mal de la cabeza, o sea, yo tengo mis estudios, mis pruebas, y realmente fue un milagro de Dios. Gracias a él yo tengo una nena hoy de 9 años, se llama Azul porque la campaña decía impacto del cielo, yo lo relacioné con azul del cielo de Dios, milagros obviamente porque fue un milagro de Dios. Entonces mi conclusión con el tema de hoy es, realmente mi único ayudador fue Dios y lo sigue siendo, porque cada día Él bendice a mi hija, mi vida, mi matrimonio, mi familia. Así que, bueno, eso es lo que yo tengo para compartirles. Amén. Y sí, la verdad que Dios estuvo con nosotros, nos ayudó, porque acá el problema no era solo de Adriana, sino que el problema era de los dos. Los dos no hicimos estudios en todo este proceso y a los dos nos salía mal el estudio. O sea que por más que uno quería, uno estaba bien, el otro estaba mal, no podíamos. Éramos los dos que no estábamos en condiciones de poder concebir ese embarazo que realmente queríamos. Así que Dios nos ayudó, porque Dios es muy bueno y la verdad que estamos muy agradecidos. Somos realmente muy agradecidos con Dios porque fue el único que nos ayudó, a pesar de que nosotros buscamos otro camino y buscamos por otros especialistas y fuimos a un lado, fuimos al otro, recorrimos toda la capital tranquilamente, después nos fuimos al hospital italiano y todos nos decían lo mismo, que no podíamos tener ese hijo o esa hija que realmente queríamos. Pero orando y teniendo fe y buscar de Dios, él nos ayudó y bueno, ahora tenemos una linda familia gracias a Él. Y por eso una de las formas también de alabar a nuestro Dios es respetando su palabra, ¿no? Obedecerla, estudiarla como la venimos haciendo y tratar de implementarla a nuestra vida y vivir conforme a lo que Dios nos pide. Así que, bueno, el tercer punto que teníamos para seguir explicando, desarrollando, es ser capaz de dejarlo todo para seguir a Jesús. Y eso vamos a leer en Marcos 10:50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Eso es lo que nos pide Dios, ¿no? Cuando nos acerquemos a Él, debemos dejar cosas que hacíamos antes y que ocupaban el lugar de Dios. Esas cosas que nos alejaban de Dios, esas cosas que nos llevaban para otro lado, para otro camino, las tenemos que dejar y volvernos a Dios. Esas cosas viejas que no tenían lugar en la nueva vida de Cristo, sacarlas para afuera. Muchas personas quieren seguir a Jesús para que Jesús obre en sus vidas, haga ese milagro, pero después se alejan, se apartan, siguen haciendo lo que venían haciendo en su vida vieja o antes de tener ese encuentro con Jesús, porque vienen por un propósito, y es que Dios lo ayude en su necesidad, pero después que ellos son ayudados por nuestro Señor, deciden seguir su camino. Pero
porque no quieren dejar esa vida que tenían antes. Les cuesta. Muchas veces hemos predicado a personas que por ahí dicen que no lo necesitan, que no necesitan de Dios porque son buenas, porque no le hacen mal a nadie, porque no necesitan de Dios porque saben que Dios los ama, porque ellos nunca se enfermaron, nunca le hicieron mal a nadie. Pero eso no es lo que pide Dios. Eso es porque no son tan cómodos en su vida y tienen miedo de dejar lo que a ellos les gusta de este mundo. Porque este mundo muchas veces nos desvía la mirada para otro lugar y no a Dios, hacia arriba. Y no son capaces de las personas y no quieren comprometerse. Por eso no dejan todo y no quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 4:22 al 24 dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y sanidad de la verdad. Deseos engañosos, dice. Estos deseos nos engañan, ¿no? Son engañosos para nuestra vida y aparte nos aleja y nos distraemos de las cosas de Dios, porque Dios siempre nos está esperando, porque como dije anteriormente, Él quiere que nosotros demos el primer paso para llegar a Él. Y nosotros somos los que nos alejamos muchas veces de Él y nos distraemos con otras cosas del mundo y no podemos estar delante de su presencia. En Hebreos 12, 1 y 2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas veces pretendemos recibir las bendiciones de Dios sin dejar esa vida vieja que veníamos trayendo, porque queremos seguir haciendo las cosas de antes, que nos parecen que están bien y que nos hacen bien a uno mismo. No queremos comprometernos y tampoco queremos que Dios nos guíe y por tal actuemos conforme a su voluntad y no a la nuestra. Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, si queremos ser discípulos de Jesús, si queremos seguir a Jesús, Dios dice en su palabra que tenemos que renunciar a todo lo que poseemos. Tenemos que despojarnos de nuestra vida vieja, de hacer todas las cosas malas que veníamos haciendo y ser sus discípulos, seguir a Lucas. Dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Perdón, Analía, no, Adri, Adriana. se cortó cuando citaste el pasaje, no salió que estás leyendo. Bueno. Lucas 14, 16 al 24. Sí. Dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla,
te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Bueno, esto es lo que pasa muchas veces cuando Dios nos invita a recibir a Cristo. De alguna forma nos llama, nos invita a estar con Él, a que podamos alimentarnos de su palabra y disfrutar de las cosas de su reino. Lamentablemente, como invitado, a veces nos hemos excusado, ¿no? Siempre hay alguna excusa para rechazar a Dios. Pero Dios dice en su palabra que ninguno de los que fueron convidados participará de esta cena. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y se haga la gran cena, aquellos que fueron invitados se van a dar cuenta de a quién rechazaron. Pero la palabra dice que ya va a ser tarde, porque ninguno de ellos va a participar de la gran cena del Señor. La cuarta explicación, el cuarto punto, es escuchar la palabra de Dios. Leemos el pasaje de Marcos 10, 51 al 52. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Pero sin embargo vemos que Jesús le pregunta al ciego, a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y entonces uno dice, ¿por qué le pregunta eso? Dios desea que nosotros hablemos con Él, que nosotros oremos, que nosotros tengamos esa comunión con el Señor, tengamos esa relación con Él, que expresemos nuestras necesidades. Él nos quiere escuchar a pesar de que conoce lo que nosotros necesitamos. Quiere lograr y restablecer esa relación con el Padre. Este pasaje nos enseña a pedir a Dios las necesidades que estemos pasando de una forma concreta, porque muchas veces no somos concretos en pedir. Muchas veces damos vuelta o hacemos enredo en la oración, pero Dios quiere que seamos concretos y que hablemos con Él. Todos los días necesitamos hablar con nuestro Señor, tener esa relación, ir a un lugar que estemos tranquilos, en la intimidad y expresarle todo lo que sentimos, lo que nos pasa. Que queremos. Lo que queremos también. Y bueno, si a veces no llegan las cosas, es tratar de no desanimarnos, porque tarde o temprano Dios siempre nos escucha y Dios nos va a traer eso que tanto necesitamos, si es su voluntad o no. Pero nunca estar tristes o mal porque no llega eso que tanto le pedimos a Dios.
Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No debemos preocuparnos por nada. Tenemos que orar a Dios y pedirle todo lo que necesitamos, en oración, con ruego y siempre por sobre todas las cosas dando gracias. Yo creo que nosotros tenemos que pedir perdón primeramente, dar gracias, ¿no? Lo segundo, pedir por el necesitado, pedir por las personas que estén pasando por enfermedades, por alguna mala experiencia o algo malo en sus vidas. Y por último, pedir para nosotros. Pero siempre es, por sobre todas las cosas, estar agradecidos. Agradecidos por todo lo que nos da Dios, porque a veces uno no agradece o le cuesta o no se da cuenta agradecer porque tenemos un día más de vida, porque tenemos salud, porque tenemos trabajo, porque podemos estar con nuestros familiares. Hay que dar gracias por todo, porque para Dios y para nosotros es muy grande todo lo que hace por nosotros. En Salmos 81, del 11 al 16. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Debemos prestar atención a la palabra de Dios. No solo es escuchar su palabra, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Ponerla por obra en nuestras vidas. Las consecuencias de no escuchar la palabra de Dios son que no vamos a recibir esa ayuda que necesitamos. Si nosotros prestáramos más atención a la palabra de Dios, seguramente, y estoy convencido, seríamos mucho más bendecidos de lo que somos ahora. Pero por eso tenemos que oír, escuchar y poner por obra, para poder llegar a tener muchas más bendiciones. Amén. En Salmos 119, del 169 al 176, va a leer Adriana. Dice, llegue mi clamor delante de ti, oh Yahweh, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Yahweh, y tu ley es mi deleite. Te alma y te alabe, y yo no ve que yo no me he olvidado de tus mandamientos. Amén. Amén. Este es un ejemplo que nosotros tenemos que escuchar y tampoco debemos olvidar de sus mandamientos, porque si no andaremos, como dice la palabra, como ovejas extraviadas, sin alguien que nos guíe. Y nosotros somos guiados a través de la palabra de Dios. Entonces debemos escuchar y no, por sobre todas las cosas, no olvidar sus mandamientos. Después vamos a leer en Isaías 55. Dice, Yahweh
el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Bueno, podemos ver claramente en este pasaje que la obediencia también trae esa bendición y a través de esa bendición trae esa ayuda, esa gran ayuda de nuestro Señor. Amén. El quinto punto dice orar. Entonces vamos a ver en Marcos 10:51 que dice la palabra. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Bueno, y acá podemos sacamos 3 puntos de este pasaje. El punto A, digamos por decir, es el reconocimiento de la necesidad, ¿no? El punto 2 es pedir y el punto 3 o C es la fe. Reconocimiento de la necesidad. Jesús nos hace preguntas obvias porque quiere que reconozcamos nuestra necesidad. Él quiere que se la digamos, como decíamos anteriormente, en la oración, ¿no? En la intimidad, en ese momento que tenemos con Él cara a cara, digamos. Que le hagamos esas preguntas obvias, no, sino que le hagamos entender nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos realmente. El punto B es pedir, y en Filipenses 4:6 dice así. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y otra vez vamos a que tenemos que orar a nuestro Señor, pedirle todo lo que necesitemos en oración, con ruego, y siempre, siempre dando gracias por todo lo que tenemos, por todas las bendiciones que nos dio, que nos va a dar y nos va a seguir dando. El tercer punto, del quinto punto, digamos, era la fe, y en Salmos 4:17 podemos leer. Salmos 40:17. 40:17, perdón. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Yahweh pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque nosotros estemos pasando por estas necesidades, ¿no? Por estas tribulaciones, tenemos que aprender a esperar. Tenemos que saber que la ayuda de Dios, tarde o temprano, va a llegar. A veces no en el tiempo o en la forma que nosotros pretendemos o se la hacemos saber a Dios, pero que esa ayuda realmente llega. Llega y pudieron conocer nuestro testimonio que habla Adriana. Siempre llega, siempre Dios está para nosotros y a veces, muchas veces, queremos que todo sea ya, que todo, bueno, voy, oro a Dios, le pido esto y ya el otro día o en ese mismo hora ya tener lo que le pedimos a Dios. Y quizás todavía no es el momento. Quizás todavía Dios por algo no nos da eso que tanto necesitamos, porque quizás no es algo bueno, quizás no nos va a servir a nosotros también, pero saber de que siempre tenemos que tener fe, de que Él nos escucha y en su momento nos va a ayudar. Yo lo que quiero decir es que a veces hay cosas que a nosotros nos parecen que va a ser algo bueno para nuestras vidas, pero tenemos que tener en cuenta que Dios, Él sabe todo, Él ve todas las cosas y nos conoce a cada uno de nosotros. Y Él más que nadie sabe lo que va a ser bueno y lo que va a ser mejor para nosotros, para nuestras vidas. Con Adriana siempre oramos por mi familia. Siempre nos reímos porque en mi familia, cada vez que los invitamos para una fiesta, son 80 todos los que vienen.
y nos reímos porque decíamos los 80, invitamos a los 80 a una fiesta y vienen todos los 80, siempre vienen los 80 porque Son numerosos. son un montón. Y siempre oramos por ellos porque muchos, la mayoría, son de la Iglesia Católica y nos han enseñado a mí y a otros primos a depender de la Iglesia Católica, a seguir a los santos y bueno, todas esas cosas que tiene la Iglesia Católica. Y nosotros siempre oramos por ellos para que puedan conocer a Cristo, para que se puedan acercar. Y mucho tiempo hemos orado. Y a veces uno ve que no llega, que siguen siempre la misma y que les cuesta y que por ahí uno le habla un poco de Jesús y ya como que tiene un rechazo. Pero sin embargo, puedo dar fe y dar gracias a Dios que de a poquito, gracias a Él, la familia se está acercando a Cristo. Ya personas que nosotros decíamos, no, este no va a cambiar más, este va a ir a la iglesia o se va a congregar o va a orar o va a pedirle a Dios. No, este ya es un caso perdido. Pero sin embargo, Dios nos enseña que Él siempre nos escucha nuestras oraciones y nos ayuda y tarde o temprano esa ayuda llega. Y yo puedo dar fe de que los 80 que son en mi familia, y ya el 30%, 40% ya está en el camino de Dios. Y todo gracias a que hemos orado con ella y han orado también mis suegros, mis cuñadas, mi cuñado también. Y eso es la comunión que también tenemos con la familia espiritual, ¿no? Y cada vez que somos más los que oramos, Dios responde. Así que es bueno ver que la familia también de uno se pueda acercar a Cristo. Y bueno, por último, el punto 6 era conservar la identidad. Y en Marcos 10:52, ¿va a leer Adriana? Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En este texto podemos ver que Bartimeo, yo creo que conocía la palabra de Dios, ¿no? Porque lo llamó a Jesús, hijo de David. Entonces, algo conocía. No sé si es del todo, pero algo conocía, por eso lo llamaba de esa forma a Jesús. Y vemos que cuando Bartimeo se acercó a Jesús con fe, recibió esa ayuda que tanto necesitaba, ¿no? Porque era un mendigo, era alguien que estaba en la calle, ciego. Mucha gente lo dejaba de lado, no quería que se acerque o que le gritara a Jesús, pero sin embargo la fe hizo que él pueda llegar a ese encuentro con Jesús y pueda recibir la ayuda de nuestro Señor. Y para todo esto pudo recobrar la vista y automáticamente dice la palabra que siguió a Jesús. Dejó todo lo que tenía y lo poco, mucho que tenía. Automáticamente dice que siguió a Jesús de la palabra de Dios, pero hasta entonces se ve que nunca tuvo ese encuentro con Jesús y muchas veces habrá escuchado de los milagros que hacía Jesús. Por eso la importancia de siempre tener en cuenta que nos tenemos que acercar a Jesús y Él siempre nos está llamando y Él siempre va a estar pasando por delante nuestro y tratar de esa opción de estar con Jesús, siempre estar atento cuando Él está cerca nuestro, ¿no? Y seguir, como hizo Bartimeo, seguir a Jesús, porque
él seguro se identificó con el camino de Dios. Y nunca desaprovechar esa oportunidad que Dios nos da para tener ese encuentro con Él. Siempre estar atentos. ¿Quieres decir algo? Sí, yo digo que también yo habré estado como Bartimeo, ciega, porque muchas veces me han hablado de Dios, he escuchado por familiares cercanos que han visto milagros y yo siempre escuchaba, lo creía, pero no era el mismo creer de ahora que fue cuando yo lo pude experimentar y que tuve ese encuentro cercano directamente con Dios. Eso quería compartir. Isaías 18, del 1 al 3. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Bueno, esta es la historia que cuenta la palabra de Josafat, rey de Judá. Él hizo alianza y mezcló esa identidad con la de Acab, el rey de Israel, que dice la palabra que él no temía a Dios, no tenía respeto de Dios, y se mezcló esta identidad, mezcló y la perdió. Por eso a veces, muchas veces, no es bueno hacer estas alianzas o mezclarnos con personas que sabemos que no hacen las cosas bien, que sabemos que están en otro camino, que hacen cosas diferentes, que no son debidas, que están mal, porque eso también nos lleva a perder nuestra identidad y nos lleva también a alejarnos de Dios, que es lo más importante. Por eso es bueno estar en comunión. Es lindo esto que vamos a hacer de reunirnos de nuevo. Es lindo y es bueno reunirnos cada miércoles y estar con la palabra de Dios y buscando todo lo que tenga que ver con Dios. Eso habla de un yugo que tiene que ver con las cosas de Dios. Claro. Amén. En Isaías 18, del 28 al 34, dice, subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Yahweh lo ayudó, y los apartó Dios de él, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie, en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol.
Bueno, acá vemos lo que sucede, ¿no? Cuando, como decíamos anteriormente, cuando nos mezclamos, cómo fue traicionado Josafat o engañado eh, por este rey de Israel. Pero a pesar de la situación en que estaba Josafat, cuando él clamó a Dios, dice la palabra que Dios lo ayudó y lo salvó porque él estaba acorralado. Él estaba en una situación que podía llegar a la muerte, pero al clamar él a nuestro Señor, pudo ser salvado gracias a él, pudo venir esta ayuda que él necesitaba. Y bueno, por último, vamos a compartir el texto final para cerrar el tema Dios es nuestro ayudador. Y la palabra que va a leer ahora Adriana está en Isaías 41, del 10 al 13. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahweh, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Amén. Bueno, espero que les haya gustado esta enseñanza. Fue cortita, pero a nosotros Nos habló mucho. nos habló mucho. Primeramente nos habla a nosotros y después les habla a ustedes. Así que gracias por escucharnos y por prestarnos atención. Muy buena. Esperen. Aplausos, amenes, aleluyas. Los pentecostosos digan aleluya. A ver, ahí ya descubrimos unos cuantos ahí. Bueno, en Escobar están en Escobar. Gloria a Dios por Marcos y por Adriana, por la enseñanza que nos han dado. El testimonio, Adriana, nos conmovió muchísimo. Muchos de nosotros hemos experimentado testimonios poderosos de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios puesta de manifiesto en cosas prácticas, cosas reales, tangibles, comprobables con estudios médicos. Entonces, gracias a Dios porque sabemos que Dios es todopoderoso. Gracias, muchísimas gracias por el estudio. Lo grabé todo, Maru, lo grabé todo, así que si lo quieren volver a ver, lo van a poder ver. Adriana y Marco lo van a poder compartir el link con todos los amigos, porque fue un estudio muy bueno el de ustedes. Solamente antes de dejarlos hablar a ustedes, quiero decir un par de cosas. Una de las cosas que quiero es que repasemos, espérenme, a ver, dice Dios es nuestro ayudador, ¿no es cierto, Marcos y Analía? Se cortó, no escuchamos, pues se cortó. Se tildó justo el internet. Bueno. Marcos y Adriana, Dios es nuestro ayudador es el tema, y ustedes han establecido 6 condiciones para recibir la ayuda de Dios. Las 6 condiciones que cumplió el ciego Bartimeo. 6 condiciones, para los que anotan, que son unos cuantos, ¿por qué no decir todos? ¿Cuáles son las 6 condiciones? Repasemos por lo menos los títulos. ¿Cuáles son las condiciones que debemos cumplir para recibir la ayuda de Dios? Como resumen. ¿Cuáles son las 6 condiciones? Marcos
y Adriana. ¿Cuál es la primera condición necesaria para recibir la ayuda de Dios? Porque digo, "Ay, Dios no me ayuda, no me ayuda". Bueno, estoy cumpliendo las 6 condiciones que acaban de enseñar Marcos y Adriana. ¿Las estoy cumpliendo? Bueno, para que ustedes hagan un análisis de si están cumpliendo o no las 6 condiciones necesarias que cumplió Bartimeo, el ciego. A ver, primera condición. La primera condición es estar donde habita la familia de Dios. Segunda. La segunda es poner los ojos en Dios. La tercera. Ser capaz de dejar todo por seguir a Jesús. La cuarta. Escuchar la palabra de Dios. Quinta. Orar Sexta. es conservar la identidad. Qué bueno. Qué bueno. Ahí tenemos las 6 condiciones para recibir la ayuda de Dios. Dios es nuestro ayudador, pero se requieren estas 6 cosas. Es la primera cosa que quería comentarles. Y la segunda cosa que me llamó la atención, 3 cosas me llamaron la atención del estudio como para destacarles como para ser el primero que hable, por la duda que ustedes me roben las ideas que se me ocurrieron, las digo yo primero. La segunda cosa es que la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús. Jesús se encuentra en el camino con un ciego que anda gritando, está mendigando primero, está mendigando a la orilla del camino y cuando escucha que Jesús está pasando se pone a gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y miren lo que le dice Jesús, lo que le dice. No sé si le llamó la atención. Jesús, hijo de David, un ciego, andrajoso, pordiosero, excluido de la sociedad, tirado a la orilla del camino, mendigando. ¿Qué le pregunta a Jesús? ¿Qué le pregunta? ¿Lo tienen ahí? ¿Qué le pregunta a Jesús? Está en el versículo. ¿Qué quieres que haga por ti? Exacto. ¿Qué quieres que te haga? Y acá en Córdoba está Marisa por ahí, que no me va a dejar mentir, y Adrián y Santiago. Acá en Córdoba decimos: este me está charlando. Ustedes en Buenos Aires dicen: este me está cargando. En Córdoba no se dice eso. Está charlando. En Córdoba dice: me estás charlando vos. Este me está charlando. Me ve con estas condiciones. Que no veo un cura en la nieve. Y me pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿No es demasiado obvio la pregunta de Jesús? Además, Jesús sabía, ¿no? Pero vamos a dejar la parte divina de Jesús. Vamos a tomar la parte humana. Supongamos que no sabía sobrenaturalmente, pero lo sabía porque lo estaba mirando, lo estaba viendo. ¿Cómo le va a preguntar qué quiere que te haga? ¿Se entiende? Eso es muy fuerte y muy importante cuando nosotros oremos a Dios. Dios siempre honra la fe que se pone en marcha. No se puede orar, pero tú sabes, Señor, lo que necesito. Es como que Horacito cuando era chiquito me decía: papá, vos sabés lo que quiero. Pasábamos por la juguetería. Aquel se colgaba de la vidriera ahí en el Unicenter, ahí en la Panamericana. En el shopping Unicenter se colgaba en la vidriera una juguetería que estaba así en una esquina, ¿no? Era Sí, ahí adentro, en una curva, ahí estaba la juguetería, se me colgaba en la ventana. ¿Qué le iba a preguntar yo? ¿Qué querés? Sabíamos, quería todo lo que estaba en la juguetería. Entonces, él iba a decir: no, tu padre, padre mío, tú sabes lo que quiero. ¿A usted le parece que Horacito iba a decir eso? Padre mío, tú sabes lo que quiero. No, él decía: ese auto de los autos fantásticos de no sé qué, que anda a control remoto, con una antena, con un control, el más caro siempre, ¿vieron? Entonces, el Padre siempre honra la fe que se pone en marcha, la fe que se especifica. ¿Qué querés que te haga? Porque el principio para que el Señor obre, es que nosotros pongamos la fe en marcha. Señor, quiero recibir la vista. Quiero recibir la vista. No se olviden, una vez fue
al estanque de Bethesda y había un montón de gente enferma ahí esperando que se mueva el agua y había un paralítico, no sé cuántos años hace que estaba ahí, y Jesús va y le pregunta lo mismo. Y el paralítico habrá dicho, ¿y por qué me pregunta eso? Porque siempre él honra la oración, lo que se le pide con fe, y honra la fe que se pone en marcha. Es una de las cosas que les quería comentar. Y la otra cosa que me llamó la atención, la tercera, y ya los dejo hablar a ustedes, es el tema que creo que en el versículo 50 que leímos, ¿qué es lo que hizo el ciego? En el versículo 50, a ver. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ustedes no han sido pordioseros nunca, gracias a Dios, y menos en aquella época, pero la capa de un pordiosero era su cuenta bancaria. En los bolsillos de la capa, él ponía todas las limosnas que recibía. Esa es la capa. Todas las limosnas que él recibía iban a los bolsillos de la capa. Un cacho de pan que alguien le tiraba al bolsillo de la capa. ¿Se entiende lo que es la capa entonces? ¿Por qué es tan significativo el versículo 50? Su mayor posesión, digamos. Todo lo que tenía, lo arrojó, lo tiró y fue corriendo a encontrarse con Jesús. Todo lo que tenía. Arrojó la cuenta bancaria, arrojó el plazo fijo en dólares, no en Argentina obviamente, arrojó el plazo fijo en dólares en Nueva York. Arrojó la cuenta en Suiza. Para ustedes que tienen, para que me entiendan, en el caso de los pobres, bueno, tiró la billetera, pobre. Él arrojó su capa, todo lo que tenía, para correr al encuentro con Jesús. No sé si nosotros somos capaces de eso, o siempre estamos aferrándonos a algo, por la duda, ¿viste? Por la duda, no sé cosa que no me sane y tenga que volver. Por la duda que esto sea una religión, un verso, una fantasía de alguien que un día se le ocurrió escribir la Biblia. Pero aviso, ya saben ustedes que más de 40 personas fueron usadas por el Espíritu Santo para escribir la Biblia a lo largo de 1500 años, o sea que no fue la ocurrencia de una persona. Pero por las dudas, ¿viste? Me guardo algo, algún recurso, alguna estatuita, algún santo, algún ídolo, algo. Y la verdad es que Dios honra la fe cuando nosotros nos hacemos dependientes de Él. Es lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. 40 años viviendo abajo de una carpa, de unas enramadas, de unos tabernáculos en el desierto. ¿De quién iban a depender? Si venía un viento en el desierto, si venía una tormenta, si caía granizo, si no tenían para comer, estaban esperando que Dios les mande el maná todos los días. Entonces, realmente en este camino, chicos, vamos a recibir muchos milagros, como lo recibió Adriana. Muchos milagros vamos a recibir. Pero se requiere realmente una fe en marcha, que implique una total dependencia de Dios. Y Dios le enseñó a depender a Adriana de Él, porque cuando dependió de la ciencia, se le llenaron los pulmones de líquido. Y estuvo al borde de la muerte en terapia intensiva 4 días. Pero cuando recurrió al Señor, el Señor es misericordioso, es clemente, es misericordioso, es bondadoso, ama a sus hijos. Y todo padre que ama a sus hijos quiere su bien. Quiere su bien. En ese Dios Padre es el que nosotros tenemos que aprender a creer. En ese Dios Padre que ama a sus hijos y quiere nuestro bien. Los escucho. Les quiero presentar a Azul Milagros. A ver, Azul Milagros. Azul Milagros. Hola, mi bella. Hola, mami, te escucho. Hola, Milagros. Mirá, con 9 años, mirá qué grande que es. Qué grande, por Dios, qué linda. Lindo conocer el milagro de Dios, el milagro de Dios sobre Adriana y Marcos. ¿Alguien más? Abra el micrófono el que quiera, vamos.
Nadie quiere. No me dejen estos baches que después para editar tengo que andar cortando. Vamos. Ahí está. Ahí está. Hernán. No, Freddy. Ah, Bueno. Freddy. Bueno, Dios honra la fe que se pone en marcha, dijo, ¿no? Ajá. La verdad que venimos pasando unos episodios complicados, saliendo del agua. Y siempre, como dije la otra vez, tengo mucha fe. A veces dudo de las cosas que pasan, no de la fe que tengo. Pero verdaderamente esto que han pasado los chicos, la verdad que es algo maravilloso, tremendo al principio, pero maravilloso. Y bueno, Dios los bendiga, aquí está la prueba, ¿no? Y yo tengo mucha fe y estoy esperando y viendo respuestas de a poquito, en oraciones, respuesta que Dios está dando. No hablo de mí, hablo de personas por las que hemos orado, enfermos, gente que está pasando situaciones, y bueno, gracias a Dios se está dando las respuestas. Como dije la otra vez, aquí en el grupo se pudo ver, y siempre que nos apoyamos entre los hermanos, ¿no? Uno a veces se siente chiquitito, y el otro día tuve una charla con Hernán, fui a pasar el viernes, la pasé con ellos, y bueno, y activé algunas cosas que quizá las tenía medio abandonadas por estar tan atareado con cosas y la vida que siempre te pega, las cosas del mundo. Y bueno, a seguir activando la fe. Dios los bendiga y muchísimas gracias por esta enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Freddy. Vamos, Maru. Y no está Blasito para que te diga, vamos, Maru. Bueno. No, bueno, realmente... Habla vos, después hablo yo. Dale, Maru. No, fue impresionante la enseñanza, espectacular, gracias chicos. Realmente Timeo, hijo de Timeo, es impresionante esa historia de este hombre de fe. Me llamó mucho la atención la exclamación de él, llamándolo a nuestro Redentor por su nombre mesiánico, profético, ¿no? Yeshua ben David. Y se lo conoce a Jesús con ese título cuando va a retornar, cuando vuelve por segunda vez. La primera vez que vino con una función más sacerdotal, más de expiación realmente, y la segunda venida que estamos esperando es de rey, de ese hijo de David, ¿no? Y creo que vamos a ver, va a quitar toda la ceguera que tenemos ahora cuando Él vuelva por segunda vez, y vamos a conocer como fuimos conocidos, vamos a ver la verdad, y esa esperanza de poner nuestros ojos en Cristo, esperando ansiosamente su regreso y vistiéndonos con las ropas que Él dejó que nosotros debemos vestir para esperarlo. Amén. Amén. Bueno, lo mío es cortito, en realidad. Gracias, Adri y Marcos. Ha sido como muy claro y a mí, por mi manera, ponerlo en un ejemplo, en algo práctico, como fue tu testimonio, siempre es como yo soy de naturaleza científica, es como poner el ejemplo sobre la teoría, ¿no? Entonces, siempre la teoría es lo que corresponde, hay que estudiarla, hay que saberla, pero el ejemplo me parece que es lo que fija el conocimiento. Entonces, fue muy pedagógico la clase. Y a mí realmente, más allá de conocer la palabra, el hecho de tener una serie de pasos, un procedimiento, como fue en su momento la oración, en su momento como era el ritual de cordero, de Pascua, de panes y levadura, todo lo que es así como guía de pasos siempre me es muy útil para mí. Así que gracias.
Muy bueno. Tal cual. Y compartirle también muchas gracias por la enseñanza y Adriana. Y muy lindo, la verdad, la palabra de Bartimeo, ¿no? Una persona que dejó todo. Justamente el manto significaba eso, que al ser ciego era una persona que no podía recorrer los lugares tan fácilmente, entonces donde le agarraba el lugar, esa persona dormía y el manto le servía como cama. Entregar eso es como que entregar, como decir entregar mi casa, mi lugar, mi todo. Para él era todo el manto. Un lugar de abrigo el manto. Pablo también pidió el manto cuando estuvo preso para abrigarse, por eso es que es tan importante era para él entregar ese manto. Y pensar que tenemos que entregar todo, que fue uno de los puntos, entregar todo para seguir al Señor, ¿no? Fue una fe que se activó, la fe de Bartimeo. Yo creo que la fe de cada uno de nosotros se activó en el momento que conocimos o Dios se manifestó en nuestras vidas a través de un milagro, a través de alguien que haya orado por nosotros. Se puso en marcha. Ahora nosotros tenemos que tener la voluntad para seguir esa fe activada. Bueno, eso es lo que tengo para compartir. Les agradezco, chicos, porque la verdad que siempre la palabra nos instruye, nos alimenta, el estar unidos también. Es importante estar en congregación, en comunidad. Nos necesitamos muchas veces para levantarnos los brazos en las distintas situaciones que pasamos. Yo me imagino que el ciego siempre se sintió solo, porque tenía una necesidad y una discapacidad. Y a veces nosotros llegamos con esa discapacidad cuando llegamos al camino del Señor. Y la palabra dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y creo que los ojos nuestros han sido abiertos, nuestro corazón y nuestra alma, para seguir al Señor. Bueno, eso tengo para compartir. Le agradezco. Muy buena reflexión, Marisa, ¿eh? Muy buena. Si juntamos los pedacitos de todo lo que hemos estudiado, tenemos una predicación completa, ¿eh? Creo que Pablo va a ser el que va a juntar los pedacitos, sí. Bueno, entonces, si Gaby no quiere decir nada, entonces vamos a dejarlo a Freddy que nos cierre con una alabanza al Señor y le vamos a pedir a Adrián que nos cierre con una oración después de la alabanza. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo
te quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Amado Padre Todopoderoso, quiero darte gracias por esta reunión, por el poder compartir la palabra junto con mis hermanos. Gracias por la palabra que trajeron Marcos y Adriana, Señor. Pido que bendigas a esa familia, ese testimonio que dieron, ese milagro, tu mano, que obró en ese vientre, en esa familia, Señor. Te pido un milagro para cada hermano de los que estamos acá, para que tú obres en sus corazones, en sus mentes, para que pongas palabras de sabiduría en sus labios, para evangelizar sus familias, sus amistades, para que realmente puedan ponerla por obra, para que puedan llevar luz, para que puedan ser sal y luz como tú nos has dicho que somos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, este momento de poder estudiar tu palabra, de compartirla, de escuchar las necesidades de los hermanos, orar por ellas. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están hoy presentes, los que no han podido asistir. También, Señor, bendícelos tú también, Señor. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén, amén. Nos estaremos viendo entonces. Prepárense para la próxima enseñanza. Estaremos todos muy expectantes de la semana que viene. Lleguemos temprano, preparemos los grabadores, todo. Gracias Adriana y Marcos, estuvo hermoso y un placer siempre verlos. Nos hace bien verlos aunque sea a la distancia. Muchas gracias, bendiciones. Gracias chicos por la enseñanza. Hasta el miércoles. Chao. Bendiciones a todos. Gracias. Chao, bendiciones. Chao. Chao, bendiciones. Bendiciones. No se pierdan. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años
ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.